Y y un placer estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Eh, eh, este, este mes, por acá en la Asamblea de los Hermanos Asiáticos, los hermanos chinitos, con quien yo he trabajado aquí eh, y estoy trabajando, este mes tenemos un mes de oración, así se llama, el mes de la oración. Y, y cada día hay algo que nosotros oramos. Por ejemplo, cada, cada día hay alguna cosa porque, eh, eh, por, por lo cual estamos orando. Entonces, cada día, por ejemplo, hoy tenemos que, aquí le voy a mostrar, tenemos que orar no, eso era el 22. eh, a ver. Y entonces que oren por los necesitados, los que están enfermos. Y eh, hace 2 días teníamos éramos animados a orar por los que son más ancianos en la asamblea, la gente ya mayor, adulta. El 20 estábamos orando por todos los que toman lugares de liderazgo, los ancianos de la asamblea y aquellos que ayudan y sobre todo a hacer el labor pastoral. Y entonces, y otro día el 18 estamos orando por familias. eh, por misioneros el día 15. Entonces, es bien, bien bonito lo que hacemos este mes. Entonces, ha sido un privilegio orar y juntarnos para orar con los hermanos. Y, y la oración, entonces voy a mirar un poco a este tema. Estábamos en Josué, pero quería cambiarlo un poco. Y vamos a mirar a Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5. Vamos a leer los 12 versículos que se encuentran aquí y dice lo siguiente. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace con la maldad, en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo.
Como un escudo lo rodearás de tu favor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos tu bendición sobre esta reunión una vez más. Te pedimos que lo que se diga sea de beneficio, sea de aliento y sea animador. Y en cualquier momento, Señor, si hay alguna cosa que nosotros tenemos que cambiar en una forma personal, cuando escuchamos tu palabra, que así sea, que cada uno de nosotros seamos humildes delante de tu presencia para escuchar y ser transformados por tu palabra. Gracias por tu bondad con nosotros, la salvación, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y te damos gracias, oh Padre, por tu guía en nuestras vidas. Te pedimos tu bendición sobre los hermanos que se encuentran aquí, los hermanos que no están. Ayúdalos, bendícelos para tu gloria. Te pedimos. Una vez más, agradecidos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar aquí al Salmo 5, pero quiero llamar la atención primeramente, antes de ir versículo por versículo, al versículo 8. Me sorprendió un poco cómo está hecho en español. Aquí dice, guíame, ya tiene un guión. Después dice, Jehová, un guión. Va, no, no guión, ay, no sé cómo se llama esto. No es guión, perdón, hermanos, no lo sé en español, pero me entienden Una coma, que a coma hermano. una coma, ya, como en inglés, coma, ya, una coma. Entonces tenemos Jehová, coma, en tu justicia, coma, a causa de mis enemigos. Y después dice, endereza delante de mí tu camino. Eh, Creo que es importante entender que cuando Dios habla a nuestros corazones, eh, a través de su palabra, dice, guíame, guíame. Eso debe ser y algo que está presente en la vida de cada uno de nosotros, que pidamos al Señor que nos guíe, nos guíe en todo aspecto. Pero aquí dice, en tu justicia. Ahora, David, el escritor de este salmo, tenía muchos amigos, muchos enemigos. Yo creo que también tenía amigos, pero muchos enemigos. Yo no creo que tengo tantos enemigos, a lo mejor como David, a lo mejor usted tampoco tiene tantos enemigos, pero la realidad es que en nuestras vidas siempre tenemos personas que no, a nosotros no le caemos bien a esa persona. Entonces ellos a lo mejor nos ven como enemigos, a lo mejor por su fe, por sus convicciones. Le ven como una persona que no quiere nada que ver con usted. Eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pero aquí eh, David dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Entonces, eso era el deseo del corazón de David. Ese era el deseo de él. Vamos a volver al versículo 1. Ahí vamos a mirar ciertas cosas que me han llamado la atención en este salmo. Primeramente, eh, el Salmo 5 es un salmo que se llama un salmo de mañana o de la mañana. Salmo 3 también es un salmo de la mañana. Salmo 4 no es tanto, es más al atardecer.
pero o es un salmo que tiene esa base que se encuentra al atardecer. El Salmo 5 es de mañana. Ahora, eh, es posible que David escribió este salmo durante la crisis que tuvo con Absalón, su hijo. Eh, pero no estamos seguros, entonces no quiero decir eso definitivamente. Pero vemos cómo David describe sus enemigos en el versículo 4 al versículo 6 y también el versículo 9 a 10. Y él sugiere que es posible que el periodo antes de que se fuera de Jerusalén, y eso es porque tiene esa posibilidad. Ahora, entendemos aquí en este salmo que las palabras hebreas que se encuentran aquí, por ejemplo, en el versículo 7, si podemos ir un poco más abajo ahí, el versículo 7, eh, ahí menciona, eh, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Podemos entender eso, que eso era la casa o el santo templo. eh, También es usado en Éxodo, Deuteronomio, en Josué, en Primera Samuel también, y esa frase o cómo se describe, también se usa en esos versículos o en esas porciones de la palabra de Dios. Ahora, nosotros no tenemos una fecha así que fija que uno puede decir, "Ah, esto ocurrió durante este tiempo". Entonces, por eso puedo decir que es muy posible que fue durante este periodo con su hijo y en la rebeldía de él, pero y esa es la indicación. Ahora, eh, por el hecho que en el versículo 10 eh, eh, el versículo 10 dice, castígalos, oh Dios, caigan su mismo, por la multitud de tus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Eh, Podemos ver el versículo 10 y más adelante, eh, eh, no sé cómo traducirlo no sé cómo es la palabra, en inglés es imprecatory, entonces, imprecatorio, no sé si esa es una palabra en español, pero lo que estos salmos, y hay muchos salmos que eh, los que escriben estos salmos, eh, hablan de cómo Dios describe y Dios habla acerca de su justicia. Eh, Ahora, vemos cómo este salmo es un salmo de oración de David en la mañana. Entonces, vamos a comenzar con el versículo 1 al versículo 3. Ahora, si uno fuera invitado, si uno fuera invitado eh, al presidente de la República o a lo mejor a un rey eh, y delante de esa persona, una persona de un alto rango en el mundo secular y en el mundo oficial así, eh, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que cada uno de nosotros nos bañaríamos, nos prepara, uno se prepara aunque a lo mejor no le guste el presidente,
de la República, a lo mejor no le gusta la política, quién sabe, pero de cualquier país, sea aquí en Canadá, sea en Chile, sea en otro país, si uno se va a presentar de uno de esas personas, va a prepararse, se va a afeitar el hombre, la mujer se va a perfumar, se va a vestir bien. Cada uno de nosotros tomaríamos el tiempo para prepararnos. Y entonces, David aquí, eh, él, ¿qué dice? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. La pregunta que yo tengo, que creo que es importante entender, es entender que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos bien en las mañanas para entrar a la presencia de Dios. Es importante. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces nosotros le saludamos al Señor solamente en la mañana. Hola. Y pasamos a hacer las cosas del día. Yo lo he hecho, yo confieso. Y más adelante en el día uno se da cuenta que no ha tenido el tiempo para estar con el Señor. Pero aquí dice David, escucha, oh Jehová, mis palabras. Miren, hermanos, si nosotros estamos serios con el Señor, lo que Dios desea de nosotros es entrar de mañana. Me presentaré, dice el versículo 3, delante de ti y esperaré. No es solamente presentarse bien, pero también tener paciencia delante del Señor. Tantas veces nosotros somos muy impacientes porque tenemos mucho que hacer, o nos quedamos dormidos, o estamos preocupados por esta cosa y la otra cosa. Yo sé que muchos de ustedes tienen un trabajo, a lo mejor en la mañana en que tienen que llegar a una cierta hora. Gente especialmente con horario, es así. Entonces, yo entiendo eso. Y sobre todo si uno tiene un jefe, una empresa donde tiene que llegar, tenemos un horario que mantener y eso es importante. Pero algunos de nosotros tenemos más libertad en eso. ¿Lo hacemos? A veces no. Ahora vemos como David, él entra a la presencia aquí. Ahora, a la presencia de Dios aquí. Pero él entra con un corazón quebrantado por lo que le estaba pasando, especialmente con su hijo. Yo tengo dos hijos, tengo una hija también, pero tengo dos hijos. Si uno de ellos se porta en una manera en que no me parece bien, que dicen cosas imagínese si se portaría de una manera que me daría una vergüenza o me daría un problema. Ahora doy gracias a Dios por mis hijos porque son unos buenos hijos, son excelentes. Pero imagínese si ellos se portarían de una manera que no refleja lo que nosotros le hemos enseñado. ¿Cómo me sentiría yo? Así se sentía David con su hijo. No se estaba portando de la manera de que él esperaba o la manera en que debería. Ahora, ¿qué dice David? Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. No demanda de Dios. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Él pone a Dios en el lugar a donde debe estar, porque a ti oraré. Oh Jehová,
De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cómo entra la presencia de Dios, David? Él entra con un sentido muy decente, por decirlo así. Él entra con dignidad, él entra con respeto, con reverencia a la presencia de Dios. Entonces, él se prepara en una forma que realmente refleja lo que está en su corazón. Esta semana, bueno, estoy trabajando con un joven. Les pido ayuda en oración, hermanos. Tengo un joven con que yo estoy trabajando. Él se llama Alex Chan. Es un joven que se convirtió hace unos años antes de inmigrar aquí a Canadá desde Hong Kong. Este joven no sé realmente lo que le pasa, pero él a veces tiene pensamientos que son muy raros, muy distintos a lo que es normal. Y, pero él me ha pedido que trabaje con él. Entonces yo estoy trabajando con este joven. Me junté con él el día miércoles, ayer, no, anteayer, con él. Y a conversar. Y entonces estamos empezando un proceso de disipularle en las cosas del Señor. Pero queridos hermanos, este joven necesita mucha ayuda, mucha dirección en su vida. Él no entiende todo lo que la palabra de Dios enseña. Él estaba cuestionando la Trinidad. Él estaba cuestionando si debo ir a la iglesia, que me convertí, ¿por qué tengo que seguir yendo a las reuniones para escuchar la palabra de Dios? Entonces estuvimos conversando sobre estas cosas. Ahora, ¿por qué se lo digo? Bueno, lo que quiero comunicarles, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos lo que Dios desea enseñarnos. Entonces yo necesito la sabiduría de Dios, las palabras adecuadas, las palabras y la guía de Dios con este joven. ¿Cómo lo voy a encontrar? Por medio de mi comunicación con el Señor para que le comunique a este joven lo que él necesita. Cada uno de nosotros tenemos alguien en nuestras vidas que nosotros podemos enseñar, discipular, animar. Y queridos hermanos, si no lo tiene, pídele al Señor que le dé a alguien en su vida que puede discipular. Ahora, las mamás que se encuentran aquí, ellos tienen sus hijos, es algo normal. Pero nosotros que ya tenemos más edad, no tenemos tanto como esa influencia sobre nuestros hijos como antes. Entonces, Dios a veces trae personas en nuestras vidas, los cuales nosotros podemos animar, discipular y enseñar. Cuando David ora, él tiene su hijo en mente aquí. Él tiene su hijo y todo lo que está pasando. Se lo sugiero que yo estoy convencido que esto es algo que él tenía en mente. Pero él dice, yo me preparo para esto, Dios. Yo me preparo. Entonces David no solamente era fiel en su oración cada mañana, pero también era ordenado y sistemático. Es importante eso. El versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré o seré dirigido delante de ti y esperaré. La idea aquí es seré dirigido por Dios.
Y eso vemos a David, como él estaba esperando la dirección de Dios en las mañanas. Todo era algo con un propósito, era ordenado y, como dije, sistemático. Era algo que él hacía para la gloria de Dios en una forma ordenada. Ahora, vamos a saltar por la hora, vamos a saltar al versículo 4 al 6. ¿Y qué dice aquí? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ahora, Dios sabemos que Él no tiene él no disfruta, no tiene nada que ver, no tiene gozo, no tiene ninguna cosa que le atrae a lo que es la maldad. Dios es en contra de la maldad, no se complace en la maldad del hombre. Me da pena que, que hay personas, bueno, en la historia nuestra, por ejemplo, los conquistadores que fueron de Inglaterra, sobre todo, y también Francia y Alemania, pero sobre todo de Inglaterra, que fueron en tiempos pasados y iban a convertir a todos los musulmanes y entraron a la tierra de Israel, que conocemos como Israel en el día de hoy, para rescatarlo. Pero ¿qué hicieron estos hombres que decían, nosotros vamos en el nombre de Dios? Y mataban personas, mataban gente, violaban mujeres y decían, esto es todo en el nombre de Dios. En la historia sabemos que durante el Holocausto habían aquellos que mataron judíos y dijeron, es porque Dios lo permite, Dios está detrás de eso. En los Estados Unidos, los esclavos que fueron puestos bajo la esclavitud, había gente que leía la Biblia y decía, esto es justificado. Y hasta el día de hoy, desafortunadamente, hay gente que piensa así. Eso no es correcto. La palabra de Dios, sabemos que, que Dios no se complace en la maldad, no se complace en disminuir el carácter o una persona por ser de otra raza étnica o, o su estado en la vida, lo que sea. Dios no es así. Ahora, vemos como aquí David, en el versículo 4 al versículo 6, eh, vemos como David dice, Dios no es neutro en cuanto al pecado, no se complace en la maldad. Y Dios se deleita en aquellos que lo temen. El Salmo 147, versículo 11, habla de eso, que Dios se deleita en aquellos que lo temen. Y para realmente complacer a Dios, nosotros necesitamos tener una fe verdadera, una fe que se encuentra y como la semana pasada vimos en Hebreos 11, había mucha gente que demostró fe en el Señor y aquellos que se identifican con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos esto y el versículo 5 y 6, y también
el versículo 9 y 10, eh, eh, nos introduce David a personas que son, que realmente él dice, estas personas son desobedientes a Dios y, y no piensan nada en las consecuencias que Dios, que pueden recibir. Entonces vemos que Dios aquí, él dice en el versículo 5 a 6, perdón, 4 a 6, y dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. La realidad gloriosa en esto, hermanos, es lo siguiente, que Dios no cambia, no cambia en su manera de pensar, no cambia no es un político. Dios no se cambia con los engaños del hombre. Nosotros podemos cambiar, podemos cambiar de opinión, a veces no somos estables en nuestra manera de pensar. Pero ¿qué nos enseña aquí? Que Dios claramente a través de David quiere hacernos entender que cuando nosotros estamos delante de Él en oración, tenemos que tener claro los propósitos y los hitos de Dios. Dios realmente, como dice, no se complace con la maldad, aborrece los que hacen en iniquidad. Nosotros también tenemos que tomar esa posición con Dios, aborrecer la maldad, aborrecer la iniquidad. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios con la misma convicción que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Yo no puedo orar al Señor y pedirle algo que a lo mejor yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros podemos tener un corazón dividido, por decirlo así. Si, como yo les dije, si Canadá gana mañana y entra a la Copa América, ahí yo voy a tener un corazón dividido porque quiero que Chile gane, también quiero que Canadá gane, voy a tener un corazón dividido. Usted no tiene problema, pero yo sí. ¿Qué pasa ahí? Ahora, ese ejemplo, nosotros nos podemos reír y uno piensa en cuanto al deporte, en eso. Pero en cuanto a las cosas de Dios, no podemos entrar a la presencia del Señor con un corazón dividido, con un corazón bueno, a lo mejor esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, nosotros tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios dice. Uno de los problemas que veo aquí en Canadá hay muchos jóvenes que están creyendo que la palabra de Dios no es completa, que no es inefable, no es algo que se puede confiar 100%. Entonces, cuando ellos están entrando a la presencia del Señor, sin saberlo, sí, a veces en su ignorancia, por decirlo así. Ellos están entrando a la presencia de Dios con un corazón totalmente dividido, un corazón que no tiene esa convicción verdadera, que confía en que la palabra de Dios es correcta y lo que enseña es verdad. Nosotros cuando entramos a la presencia de Dios, debemos entrar con un entendimiento y conocimiento que Dios, lo que dice aquí, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahora, nosotros podemos confirmar esto en nuestros corazones. Podemos estar de acuerdo con lo que esto dice, pero sabemos que hay muchos que son engañadores. Y también dice el hombre sanguinario, engañador,
abominará Jehová. Esa es la persona inconversa, la persona que no conoce a Dios, pero a veces nosotros como creyentes podemos ser influidos por este mundo y tenemos que tener esto bien en claro. David, él buscaba cómo agradar al Señor y él dice, yo sé lo que eres, Dios. Tú dices esto. No eres un Dios que se complace en la maldad. Yo estoy contigo en esto. Hermanos y hermanas, que tengamos convicciones, pero profundas, verdaderas, y que hasta podemos entrar a la presencia del Señor y decir, yo moriré por estas convicciones, por lo que es verdad, por lo que es correcto. Ahora, del versículo eh, 7 a 12, David aquí nos enseña ciertas cosas. Cómo nosotros debemos someternos al Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, el versículo 7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Él dijo, por mí, yo, por la abundancia de tu misericordia, mas yo me voy a someter a lo que tú enseñas, oh Dios. Él se estaba poniendo en contraste con los que eran insensatos, los que amaban la maldad, de los que habíamos hablado en el versículo 4 al versículo 6. Él se puso en contraste. Él dice, pero por mi cuenta, yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Versículos 7 y 8 dice también, como ya hemos leído, el versículo 8 dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, el cual destaqué al principio. Él estaba orando al Señor por su guía en la vida de David. Él buscaba ser guiado por el Señor. Yo creo que yo le confieso, hermano, a veces, hermanos y hermanas, yo a veces confío en mi sabiduría, en lo que, en mi senso común. Yo a veces puedo estar tomando decisiones que yo pienso que son correctas, pero a veces dejo al Señor a un lado. Digo, sí, yo pienso que esto y tomo la decisión, consulto amigos, consulto distintas cosas, pero no consulto a Dios. ¿Qué dice aquí? Dice David, en contraste a los otros, no encontrar, pero en comparación, mejor dicho, aquellos que se encuentran en el versículo 4 al versículo 6. Esos que aman la iniquidad, los insensatos, el hombre sanguinario, el engañador. Yo, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Guíame, Jehová. Entonces, él toma la acción. Él dice, yo entraré en tu casa, yo buscaré ese lugar y te pido que me guíes en tu justicia. Y haz ese camino, endereza el camino por delante de mí. Él pidió. Entonces, el primer punto en esta sección es que él oró al Señor que le guíe y su guianza y buscó lo que Dios deseaba de él. Ahora, en el versículo, eso es el versículo 7 a 8. Ahora, versículo 9 a 10 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Acuérdese, él todavía se está comparando, está diciendo, yo no quiero ser como esas personas, quiero ser como tú,
deseas. Quiero entrar a tu presencia, quiero ser guiado, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. ¿Se acuerdan? Lo que el Señor Jesús dijo acerca de los fariseos. Y así está citando lo que se dice aquí. David aquí está orando por la justicia de Dios. Primeramente, él oraba por la guía de Dios. Ahora está orando por la justicia de Dios. Ahora, cuando, cuando David eh, daba instrucciones a sus oficiales, a sus generales, a sus subgenerales, a los suboficiales y a los soldados, una de las cosas que se destaca David es que él eh, no les decía, ya, les voy a dar las órdenes para ir a matar y a ir a vencer y conquistar. ¿Qué hacía David? Él oraba al Señor, primeramente, por la justicia de Dios que sea entregada en el momento en que Dios deseaba. David siempre buscaba la voluntad de Dios en esto. Sabemos que cuando su hijo, Absalón, Absalón, él cuando murió, era un día trágico para David. No era una victoria, era un día trágico. Sí, el reino fue restaurado, pero era un día trágico, un día horrible. Pero David buscaba más que nada la justicia de Dios en cualquier momento. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, tenemos que buscar su guía, pero también tenemos que buscar y pedir para la justicia de Dios. Dios ama la justicia. Él ama lo que es correcto delante de él. En Salmo 33, versículo 5, vamos a mirarlo aquí brevemente. El Salmo 33, versículo 5 dice lo siguiente: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Podemos decir que Dios realmente ama esas cosas que son la justicia y el juicio. Pero proviene de la misericordia de Jehová. Entonces, él oraba por la justicia en los versículos 9 al versículo 10 de Salmo 5. Para finalizar, hermanos, el versículo 11 y 12, que dice, el versículo 11 y 12, leamos, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. La primera cosa que hemos visto, versículo 7 a 8, que dice, él buscaba la guía del Señor. Versículo 9 y 10, la justicia de Dios. Él deseaba la justicia de Dios. Y en el versículo 11 y 12, él deseaba
la bendición de Dios. Él deseaba la bendición de Dios, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Ahora, eh, David aquí, él no se él no se regocijaba eh, por aquellas personas que eran, eh, que, que, que fueron, que fueron juzgadas por Dios, y él no se alegraba en la justicia de Dios sobre una persona que no era como un sadístico, no tenía algo como una venganza para que ya que se destruya. David era un hombre que sabemos que tenía el corazón realmente puesto en las cosas de Dios. Pero lo que vemos aquí es que eh, él deseaba que Dios sería glorificado, y él como rey sería restaurado a, a todo lo que Dios deseaba para él. Él entendía muy bien que su hijo era rebelde y estaba en contra de la voluntad de Dios. Debería ser algo muy difícil de entender, como se dice, eh, una situación tan difícil de enfrentar cuando un hijo se revela tanto contra Dios que está fuera de la voluntad de Dios. Esto fue muy difícil para David. El plan futuro de la salvación, David entendía que era parte de lo que Dios tenía para su pueblo. Y David era parte de eso. Él entendía que era parte de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Él no entendía que que iba a venir un Mesías como el Señor Jesucristo. Él no entendía todas esas cosas, no creo, pero él tenía un cierto conocimiento de lo que Dios deseaba y que se necesitaba personas, reyes, y la justicia que sería lo que reinaría en el pueblo de Dios hasta que Dios, por toda la historia. Y eso es lo que él deseaba. Ahora, eh, lo que nosotros, y con esto voy a concluir, hermanos, la conclusión de nuestra comunión con el Señor es esta, que nosotros debemos tomar eh, eh, una, un cierto gozo, una cierta alegría cuando nosotros apreciamos el carácter de Dios. Cuando uno aprecia el carácter de Dios, pide por su guía, también ama la justicia, y también oramos y pedimos por la bendición de Dios. Tú, oh Dios, bendecirás al justo. Buscamos la justicia, buscamos lo que es correcto. Eso es lo más importante. Y el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él murió un hombre justo que murió por los injustos. Y nosotros éramos incluidos en eso. Dios mandó a su Hijo, el justo, que murió por los injustos. Ahora, en esta oración de David, él comenzó en la mañana en su devocional con el Señor. Él buscaba la voluntad de Dios para su vida en una forma personal. Pero ¿cómo terminó esta oración aquí en Salmo 5? Él también buscaba la bendición
de otros. Él buscaba la bendición y pedía para la bendición de otros. ¿Qué dice? Tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Como vemos. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Versículo 1. Pero al final dice, bendecirás al justo. Te pido que también bendigas a aquellos que son justos. Él tenía un corazón que deseaba lo personal y la voluntad de Dios, pero vemos en una forma gradual como él pide al Señor por estas bendiciones. Primeramente, debemos prepararnos en la mañana. En segundo lugar, debemos agradar al Señor, como se ve en el versículo 4 a 6, y después someternos al Señor y pedir su guía, pedir su justicia y también pedir para la bendición de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, agradecidos estamos por este salmo que realmente al repasarlo nos demuestras en una forma muy clara que David tenía un orden en la manera en que oraba. Buscaba tu rostro en las mañanas. Buscaba lo que tú deseabas para él. Pero gracias, oh Dios, que él no solamente se preocupaba de sí mismo, pero también por otros. Y buscaba tu bendición, buscaba justicia. Y Padre, sabemos que esto no fue fácil para él. Esto no fue fácil, porque era su propio hijo. Pero sabemos que lo que es más importante es tu guía, tu bendición. Y te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros busquemos tu rostro, que seamos firmes en nuestras convicciones, pidiendo para tu justicia y tu guía, para la gloria y la honra de Dios Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla más y más para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.